¿Pueden los monstruos sentir? ¿Acaso pueden amar, estar tristes, felices, sentir dolor o ira? ¿Será que al igual que nosotros pueden mejorar y adaptarse para ser la mejor versión de ellos mismos? Tal vez ellos y nosotros no somos tan diferentes como creíamos. Re filosófico se ponía. Hoy hablaremos de una de mis películas favoritas de todo el mundo, una que va mucho más allá de un simple monstruo gigante que destruye todo porque sí, la cual explora diferentes temas y conceptos muy interesantes y fascinantes. Prepárense porque hola, soy Cam y hoy veremos al monstruo que casi se convierte en un dios. Esta película inicia de una manera bastante extraña y misteriosa. Vemos como la guardia costera japonesa encuentra un yate en medio del océano. No parece haber absolutamente nadie a bordo. Lo único son unos cuantos objetos pertenecientes al que en algún momento estuvo allí antes. Unos lentes sobre un mapa marcado, zapatos y lo que parece ser un expediente junto a un libro y una grulla de papel. Tal vez esto no parezca tener nada de sentido ahora mismo, pero les pido que se guarden esto para más adelante, porque sin duda es muy importante. Pero esperen, de la nada todo tiembla. Lo que parece una gran erupción cerca de aquella zona provoca que el agua salga volando a grandes cantidades. Y a su vez, en diferentes túneles subterráneos se empieza a filtrar un extraño líquido rojo. Ante esto, un consejo se reúne para intentar descifrar qué está pasando y cómo pueden abordar esta situación. Quizás fue una erupción submarina, un temblor o una falla en el fondo Aquí conoceremos a diferentes personajes que veremos en buena parte de la película, que conforman este comité o gabinete gubernamental, pero podemos resaltar al que sería el protagonista principal humano de esta historia, Rando Yaguchi, el cual veremos muy enfrascado en todo momento para lidiar con esta misteriosa amenaza. Vemos cómo se pone en marcha un protocolo de evacuación, y me gustan bastante estas escenas donde nos ponemos más a la perspectiva de los ciudadanos y de cómo se ve toda esta situación desde el propio ojo del huracán, hasta que... ¿Qué fue ese ruido? Eso pudo haber sido otro temblor o algo así, ¿no? O... Regresando con el consejo, ahora también acompañados del primer ministro, aquel que toma la decisión final ante todo y quien tiene el mayor rango de poder aquí, todos intentan descifrar ahora sí qué pudo haber sido eso, mediante todo tipo de teorías, pero ninguna llega a ser 100% convincente, hasta que Yaguchi propone... Tal vez sea una criatura en el fondo del mar. Pero como era de esperarse, todos lo desestiman, ya que es simplemente imposible algo como eso, además de que ellos no vieron el nombre ni el póster de la película, hasta que finalmente la bestia emerge. Vemos lo que parece una gran cola asomándose por la superficie marina, la que en teoría sería la primera forma de Shin Godzilla. Simplemente nadie lo puede creer, y quiero citar una frase que dice uno de los miembros del gabinete, que es perfecta para este momento. ¿Cómo se responde por algo que no tiene precedente? Y es que sí, este hombre tiene razón. Si nos ponemos a pensar en la vida real, muchas veces los gobiernos del mundo no saben realmente cómo actuar ante problemas que podríamos, entre comillas, catalogar como normales o cotidianos. Y luego cuando llega a pasar algo verdaderamente potente, ya ni hablemos. Por lo que ahora, imagínense cómo sería a la hora de lidiar con algo como esto. Y esta es una de las razones por las que me gusta tanto esta película. Siento que es de las más realistas a la hora de mostrarnos qué pasaría si de verdad un monstruo gigante como Godzilla apareciera de la nada y empezara a atacarnos. Todos en la reunión empiezan a debatir cómo proceder ahora, hacer estallar esa cosa antes de que provoque más destrucción, capturarla viva para estudiarla ya que se trata de una nueva y muy rara especie, e incluso intentar ahuyentarla o no hacer nada y esperar que solo se vaya para no empeorar las cosas. Todos siguen debatiendo hasta que eso se empieza a mover. Llegan unos expertos para ayudar a descifrar qué es y cómo proceder con esa cosa. Y Dios, cómo desespera esta parte, porque literal estos tipos no ayudan en nada.
Nomás dicen cosas ultra obvias como yo creo que es un ser acuático desconocido que no conocemos, sí, no, de pronto es una ballena. Y cosas como que no pueden dar conjeturas sin tener más evidencia porque eso pondría en riesgo su credibilidad y sus títulos. Nah, hombre, ¿cómo vas a decir algo como eso en lo que parece el inicio del fin del mundo? Y aquí pasa otro momento, porque ante la incompetencia de estos tipos, el amigo de Yaguchi llama a una amiga de él, que sabe mucho y que tiene como 7 millones de IQ. Y ella al final les dice varias cosas útiles, entre estas que muy posiblemente pueda moverse también por tierra. Pero deciden no hacerle caso porque, no sé, no tiene un rango de poder como los demás o porque es mujer. Por lo que muy confiados dicen: no hay peligro de que la criatura llegue hasta la orilla. Pero literal, un segundo después le informan al primer ministro. ¿Qué? ¿Cómo que entró? Resulta que la criatura se estaba desplazando por el canal de un río que conectaba con el mar, mostrándonos lo que sería la segunda fase de Shin Godzilla. Una con movimientos torpes y que apenas puede arrastrarse de forma primitiva, además de conservar todavía ciertos rasgos característicos de una criatura más acuática, como estas especies de branquias y sus característicos ojos. Y bueno, por si aún no ha quedado claro, uno de los conceptos más interesantes de esta versión del legendario rey de los monstruos es que, como si se tratase de un Digimon, posee varias transformaciones o fases, las cuales va obteniendo para adaptarse a su entorno, y esto solo empeorará cada vez más. Y aquí ya empezamos a ver una metodología que se aplicará en toda la película: la lenta, tediosa y casi siempre ineficiente burocracia. Y el cómo, a pesar de que haya literal un monstruo atacando la ciudad, los altos rangos de gobierno no pueden hacer prácticamente nada hasta que todo sea propuesto, analizado y votado en una mesa directiva o una reunión. Pero en situaciones como estas, el no actuar a tiempo puede ser desastroso. Y este colosal ser no espera nada ni a nadie. Todo es cada vez más caótico y el primer ministro tiene que tomar una decisión ahora, o de lo contrario, quién sabe qué pueda pasar más adelante. Al final declara un estado de emergencia, movilizando las tropas de autodefensa por primera vez en muchísimos años, a una zona habitada como aquella ciudad. Pero hacer esto implica que posiblemente hayan todavía civiles en aquellas zonas, que no hayan alcanzado a evacuar todavía, hasta que de la nada, el monstruo se detiene. Nadie sabe por qué, pero son testigos de lo que nosotros ya sabíamos: la gloriosa evolución. Su tercera fase. Su piel ha cambiado un poco, y sus patas traseras están más desarrolladas, por lo que ahora es completamente bípedo, además de desarrollar 2 pequeños brazos. Frente a esto llegan finalmente los helicópteros militares, preparados para atacar a la criatura. El primer ministro da la orden, pero algo pasa, no pueden atacar, porque hay un par de ancianos cerca. Ante el hallazgo de esas 2 personas, el primer ministro decide detener el ataque, antes de que siquiera este iniciara, ya que sí, la prioridad es proteger a las personas. Pero sin duda va a lamentar mucho haber hecho esto. Pero quiero leerlos a ustedes. ¿Qué habrían hecho en este caso si fueran el primer ministro? Después de unos instantes, este retoma su movimiento, pero por ahora regresa al océano. Quiero que analicemos por un segundo esta escena. Primero vemos lo que es Tokio, la ciudad a donde al parecer se va a dirigir Shin Godzilla. Todo está como si nada. Las personas están allí, caminando, todo es normal, y hasta de fondo escuchamos una música tipo jazz bastante relajante. Pero de la nada, esa bella melodía se corta, y vemos al consejo llegar al lugar que solía ser una bella ciudad, dándonos a entender el cómo era antes esta ciudad destruida, y a su vez el cómo quedará Tokio y el resto de Japón si no detienen a esa cosa. Pero bueno, ya no es hora de lamentos, hay que descifrar a esa cosa, por lo que Yaguchi es promovido, y este crea un nuevo grupo especial para intentar descifrar todo lo que se pueda sobre Shin Godzilla, por lo que su nueva forma de actuar es que allí no aplica ni el cargo de poder, ni la antigüedad o cualquier otra cosa. Simplemente si sabes o crees algo que pueda ayudar, serás escuchado. Donde podemos resaltar a este chico joven que es muy inteligente pero medio arrogante, la chica rara de antes que acertó con lo que Godzilla se podía adaptar, y este señor que parece el típico personaje viejo loquito que de alguna forma sabe demasiado. Estos, junto a Yaguchi, intentan descifrar el comportamiento de Godzilla, ya que este se sumergió nuevamente al mar, y no saben cuándo ni dónde aparecerá nuevamente.
además de que intentan explicar de dónde un ser tan gigante y poderoso obtiene su energía. Y la chica rara teoriza que puede deberse a Energía de fisión nuclear. Una vez más nadie le cree porque, pues bueno, en su defensa no tiene mucho sentido que un dinosaurio acuático tenga energía nuclear en su interior. Pero para sorpresa de nadie tenía razón de nuevo, ya que se detectan altos niveles radiactivos por donde pasó la bestia. Y por si fuera poco, ahora Estados Unidos está involucrado. Porque no me sorprende. Ellos mandan una representante para hablar con Yaguchi sobre algo de gran importancia. Y ¡Sam! Ella es Kayoko Ann Patterson. Básicamente ella les dice: oigan, si ustedes me ayudan a encontrar u obtener información de esta persona en específico que llegó a Japón hace unos días, yo les daré información clasificada muy importante para su lucha contra el dinosaurio. Y ya mencioné que está bien bueno, además de que este personaje será muy importante en el resto de la película. Y por alguna razón en la película no te susurra o te da indirectas, no, te grita que shippees a estos dos, porque tienen una tensión de ya sabrán cuál tan grande que Dios, consíganse un cuarto. Pero bueno, ¿quién es esa persona tan importante por la que Estados Unidos está formando esta alianza? El Dr. Goro Maki, una pieza vital para todo lo que está pasando y con mucho trasfondo e importancia en esta historia. Miren, no vamos a excavar demasiado sobre todo el lore de este tipo porque literal es bastante más profundo y denso de lo que parece, y además mucho de esto no te lo dicen en la propia película, sino principalmente en material adicional y descartado. En serio, este tipo da para su propio video, pero en resumidas cuentas y lo que nos interesa es que Goro Maki fue un brillante pero rebelde profesor que solía vivir en Japón. Este fue expulsado de la universidad donde partía clases, al parecer por sus métodos poco ortodoxos. Además de que tiempo después perdería a su esposa por problemas de salud ligados a la radiación. Y por si fuera poco, este sería expulsado de Japón también, sembrando en aquel hombre un profundo resentimiento sobre aquel país. Su especialidad era la biología, pero este llegaría a Estados Unidos a trabajar durante un tiempo en una empresa energética. Pero ¿por qué este tipo tan peculiar es buscado por Estados Unidos? ¿Y qué relación tiene con todo lo que está pasando? Pues fácil, él fue el principal causante de que el monstruo llegara a Japón. Pero ¿cómo y por qué? Por lo que se cuenta en la película y el material extra, como el propio diario de Goro Maki, que si no estoy mal es aquel libro que vemos en la película, este cuenta que teorizaba la existencia de un muy antiguo y primigenio ser, que vivía en las profundidades del mar, con una gran capacidad de adaptarse a todo, una gran longevidad y una curiosa relación con la radiación, provocada por posiblemente nacer y crecer rodeado de desechos radioactivos, que fueron arrojados al mar sin cuidado hace más de 60 años. Mientras este hombre trabajaba en aquella empresa estadounidense, se obsesionaría mucho con este ser, a tal punto de crear todo tipo de estudios e investigaciones alrededor de él, y bautizándolo como ¿Gojira? un nombre relacionado con la isla de donde él provenía, que significaba algo así como la reencarnación de un dios. Y esto lo descubrimos junto a Yaguchi, quien también descubre el nombre código en inglés dado por los estadounidenses para esta criatura. ¿Sila? Goro Maki habría descubierto la afinidad radiactiva de este ser, por lo que al parecer este empezaría a alimentarlo cada vez más con estos desechos, haciéndolo más grande y poderoso, y a su vez llevándolo a las costas de Japón, lugar donde emergió por primera vez Godzilla. Y sí, tanto ese yate del inicio como todo lo que vimos ahí era de Goro Maki. ¿Ven por qué les dije antes que esto era importante? Además de ser el último lugar donde él estuvo. Pero Cam, ¿qué le pasó a ese señor? Bueno, de hecho para esto existen varias teorías, ya que la propia película te lo establece como un misterio. Pero existen dos que para muchos son las más factibles. En la primera se nos habla que todo ese tiempo Goro Maki planeó alimentar y potenciar a Godzilla llevándolo a Japón, para que cuando este finalmente emergiera como lo tenía planeado Goro, atacara al país y lo destrozara por completo, a modo de una gigante y temible venganza. Pero justo antes de que Godzilla apareciera, este acabó consigo mismo, posiblemente saltando al mar, ya sea para no contemplar o sufrir los horrores y consecuencias de aquel monstruo, o porque en el último momento se arrepintió de sus acciones. Es por eso que su yate estaba completamente vacío al inicio.
¿Y cuál es la segunda? Esa no la puedo decir ahora mismo porque sería adelantarme a lo que va a pasar más adelante, pero tranquilos, cuando lleguemos a eso se las explicaré de mejor manera, ya que esa de lejos es de las mejores pero a su vez de las más tétricas de todas. Y lo peor es que puede que realmente sí sea lo que ocurrió. Ahora sabiendo más de este contexto y regresando a la propia película, Yaguchi le entrega todo esto encontrado en el barco de Goromaki, por lo que Kayoko cumple su parte del trato, mostrándole a todo el grupo de raros superdotados un plano sumamente confuso, obra del Dr. Goromaki. Al parecer, esta era una pieza clave para poder entender por completo la biología de Godzilla, y por ende encontrar una forma de poder derrotarlo, pero estaba cifrado de alguna forma, lo que lo hacía completamente inentendible para todos. Y aquí hay otra cosa importante para resaltar, y es el cómo a pesar de la enorme amenaza de Godzilla, no solo para Japón, sino para el mundo entero, si es que sigue evolucionando, la única razón real por la que Estados Unidos colabora se nos da a entender en esta pequeña escena, donde un científico descubre que dentro del ser existen todo tipo de elementos completamente desconocidos y nunca antes vistos para la ciencia, por lo que sí, ni en este posible apocalipsis, Estados Unidos no puede solo ayudar a Japón sin repartir libertad para apropiarse del petróleo, de las posibles nuevas formas de energía que tenga Godzilla en su interior. Y no solo con este país, es demasiado factible que muchos otros países solo ayudarían por conveniencia a pesar de que Godzilla nos terminará barriendo eventualmente a todos. No puede ser, todo este tiempo el verdadero monstruo era el ser humano, no. Pero bueno, al fin tanta investigación empezó a dar sus frutos, ya que se empieza a barajar una posible forma de neutralizar a Godzilla, administrarle una inmensa cantidad de coagulantes, para que básicamente su sistema sanguíneo se enfríe demasiado y a una gran velocidad, y así poder dejarlo tieso literalmente. Entonces, ¡oh no! ¡Apareció nuevamente! Con ustedes la cuarta forma de Shin Godzilla. Ahora es casi el doble de grande que antes. Su piel se endureció y oscureció por completo. Su rostro ahora es completamente aterrador y sus ojos anhelan destrucción por donde sea que pase. Finalmente el primer ministro ordena el ataque total para la destrucción del monstruo, por lo que una gran cantidad de helicópteros abren fuego, pero ninguno de sus ataques le hacen ni un solo rasguño. Proceden con misiles, pero nada. Inician con un ataque de tanques de gran poder, sumados a más vehículos de artillería pesada en tierra, y aunque por un momento parece que finalmente están haciendo retroceder a la criatura, esta sale ilesa, y además de alguna forma está logrando identificar y atacar a los escuadrones, incluso al centro del mando donde se encontraban efectuando todas las estrategias de ataque. Es como si esta criatura no solo fuera imparable, sino que también es inteligente y conoce cómo actúan los seres humanos. Cada vez el monstruo avanza más, a tal punto que tanto el gabinete y el primer ministro como el equipo que intenta descifrar a Godzilla tienen que evacuar antes de que éste los alcance. Y por si fuera poco, Estados Unidos sorpresivamente mandó 3 aviones especiales para bombardear a Godzilla, solo que aquellos ataques eran inmensos, tan potentes que hasta parecía que podrían provocar más daño que el propio Godzilla. Tokio se vuelve un caos. Yaguchi y su amigo tienen que escapar en un auto, pero todo está colapsado, por lo que tienen que huir a pie antes de que lancen el ataque. Y en un momento, ambos protagonistas de esta historia, tanto la bestia que lo destruye todo, como el humano que intenta detenerla, se ven cara a cara por primera vez, hasta que finalmente Estados Unidos arremete. Por primera vez los ataques parecen funcionar, ya que cascadas rojas emergen de la espalda de la criatura, y cuando parece que al fin tienen una forma de acabar con Godzilla, este empieza a brillar, y finalmente sucede. Godzilla expulsa por su boca una gran cantidad de humo turbulento por toda la ciudad. Poco después, estas inmensas nubes se prenden en fuego, y finalmente la criatura empieza a condensar su ataque para formar un poderoso rayo de aliento atómico, que acaba con todo. Tanto el primer ministro como todo su gabinete que estaban por despegar, como también uno de los aviones que lo atacó antes. Los otros 2 aviones siguen con la ofensiva, pero antes de que sus ataques impacten, una vez más, se adapta y ahora dispara estos rayos atómicos desde su espalda, acabando con el resto de los aviones. El escenario es simplemente desolador. Una vez más, Godzilla gana esta batalla, y después de semejante destrucción, este entra a una especie de estado de reposo,
ya que gastó demasiada energía durante el ataque. Dios, toda esta escena de lejos es lo mejor de la película. En serio, ojalá pudiera ponerles toda la escena, en especial con la música que tiene de fondo, pero si lo hiciera a este video le pasaría lo mismo que al primer ministro. Por culpa de esto, ahora todos están aún más estresados y asustados que antes. Sin el primer ministro y su gabinete, Japón está a ciegas, por lo que delegan el cargo al ministro de Agricultura, que se nota que está muy viejo y como que no termina de entender casi todo. Y Yaguchi ahora está a cargo de toda la operación para neutralizar a Godzilla, la del coagulante que mencioné antes, la que parece la única forma de ganar esta batalla. Por lo que lo escanean, toman todas las muestras que puedan y piden ayuda a todo tipo de empresas para desarrollar esta sustancia. Pero algo aún peor se está planeando, ya que otras naciones del mundo junto a la ONU planean una forma de acabar con la bestia de una vez por todas, una explosión termonuclear. Todos se estremecen por esta noticia, algo así no tiene precedentes, y más para un país como Japón, que ha sufrido tanto con estas situaciones. Por lo que realmente se plantean las dudas. ¿Es de verdad esta la mejor forma de acabar con Godzilla? ¿Vale la pena arriesgar tanto por una opción como esta? ¿Y qué tal si Godzilla no cae con esta? Y de alguna forma incluso lo hace más fuerte. Por lo que solo queda una única opción, el plan Yaguchi, y para esto tendrán que formularlo, crearlo, organizarlo y planear toda la operación de alrededor que lo involucra en un tiempo increíblemente reducido, alrededor de solo 2 semanas, antes de que las evacuaciones nacionales terminen, ya que ahí será cuando se lance el temible ataque final. Pero no solo es crear esta enorme cantidad de líquido, ya que también tienen que idear una forma de postrar al monstruo para que éste se quede quieto el tiempo suficiente para poder administrarlo. Sin mencionar que evacuar a tantos millones de personas en tan poco tiempo es algo prácticamente imposible, por lo que el plan del coagulante tiene que funcionar sí o sí. Mientras nuestro equipo de locos se está revolviendo la cabeza al no poder descifrar aquellos planos tan extraños que dejó Goromaki, un simple comentario del amigo de Yaguchi y una revisada de las pertenencias dejadas por Goro revela finalmente la forma de descifrarlo. Y es que recuerdan que en el barco junto al diario y otras cosas estaba esta grulla de origami, pues esto en realidad era una especie de pista de que la forma de descifrar este documento era doblándolo como el origami. Miren, aquí explican un montón de cosas con términos y palabras que la verdad no entendí del todo y posiblemente muchos de ustedes tampoco, pero básicamente logran entender de mejor manera la fisiología de Godzilla, encontrando que el plan del coagulante puede funcionar, por lo que siguiendo las palabras que dejó Goromaki escritas antes de desaparecer, Hice todo lo que quise. Vayan a hacer lo mismo. Japón y su gobierno al fin hacen lo que quieren, iniciando con este plan, y de manera casi milagrosa la humanidad en aquel mundo parece recuperar su compasión, o al menos un interés en favores a futuro, porque tanto Francia como Estados Unidos deciden apoyar a Japón con la ayuda de Kayoko, ya que ella verdaderamente quiere salvar el país originario de su abuela. En este último todo nada para detener a Shin Godzilla. Y aunque para algunos esto pueda ser un poco cliché, esta última parte de la humanidad en diferentes rincones del mundo ayudando a Japón para evitar el plan de la explosión es algo verdaderamente conmovedor y bonito. Y más en una película llena de drama político y estrés burocrático. Y tanto esta como todas las escenas anteriores nos ayudan a entender la cantidad de matices que tienen los protagonistas humanos en esta película. No son solo personajes random que tienen que aparecer para ahorrar plata del CGI de Godzilla, sino que son personajes con diferentes personalidades y formas de querer resolver el problema de Godzilla. Como los más rectos y serios se vuelven más flexibles y apoyan los planes que ni de broma cumplen con los protocolos establecidos. Y a su vez, como los más rebeldes y emocionales también adquieren una mayor seriedad y comprenden que el orden y la organización usada de forma correcta puede ayudar en estas situaciones y que no todo puede ser decidido de forma instintiva y al instante. Y aquí verdaderamente entiendes que esta no es una película de cómo Godzilla lo destruye todo. Esto es una película de cómo la sociedad japonesa tiene que enfrentar tanto sus problemas internos como externos y que al igual que la criatura tiene que adaptarse y evolucionar. No pueden seguir operando de igual manera con sus antiguos protocolos y leyes ante esta amenaza. Tienen que ser creativos y darle oportunidades a nuevas personas e ideas para poder seguir adelante. Hasta que finalmente el día decisivo llega.
y después de un emotivo e inspirador discurso, todos están listos para la operación final. Un tren impacta contra las patas del monstruo dormido, lo que provoca que se despierte y se descoloque de posición. Instantáneamente mandan una gran cantidad de drones no tripulados a que ataquen a Godzilla como la vez anterior. Esto provoca que los rayos empiecen a salir, y esto con el fin de que gaste toda su energía defendiéndose, y así proceder. Cuando su nivel de radiación baja por el desgaste, derriban diferentes edificios aledaños, mucho más grandes que el propio Godzilla, para finalmente derribarlo, y prosiguiendo con la siguiente fase del plan, dirigir varias grúas con mangueras equipadas para suministrarle el líquido al monstruo en su boca. Seguido a esto, las grúas empiezan a vaciar el líquido en el interior, pero en un último aliento de furia, Godzilla lanza su aliento atómico, acabando con el primer grupo. Aunque esto ya estaba previsto, por lo que cuando Godzilla se levanta, el plan de respaldo se activa, mandando varios trenes repletos de explosivos a los pies debilitados del monstruo, logrando que caiga una vez más. El segundo y tercer grupo de grúas prosiguen, cada vez más de esta sustancia es introducida en el monstruo, y se puede sentir la tensión con cada mínimo movimiento que éste realiza, hasta que finalmente el 100% de la sustancia es vaciada. Pero Godzilla se levanta una vez más, incluso su energía atómica parece haberse recargado, y cuando parece que todo fracasó, la bestia es congelada por completo. Por primera vez, Godzilla es subyugado y derrotado por el trabajo desesperado y en conjunto de la humanidad. Además, las lecturas indican que su radiación disminuye cada vez más. Japón y todo el mundo finalmente están a salvo, y en las ruinas que dejó Godzilla, Yaguchi y sus camaradas ayudarán a reconstruir y restaurar Japón, más fuerte que nunca, por lo que estos dos se despiden, y es posible que se vean en el futuro nuevamente, y contemplamos a la criatura que provocó pánico en todo Japón, petrificada e inmóvil. Pero no solo eso, ya que en una toma final la cámara hace un acercamiento a su cola, de la cual se pueden ver a diferentes seres con rasgos humanoides que se estaban desprendiendo de la criatura, completamente petrificados. Así es, esta casi llega a ser la fase número 5 de Godzilla, por lo que en aquella ocasión la humanidad estuvo mucho más cerca de lo que creen de pasar de un apocalipsis a directamente vivir el peor de los infiernos. Y así termina la película, con una sensación de satisfacción y a su vez un escalofrío que te recorre por todo el cuerpo, del solo imaginarte y contemplar esa última transformación y todo lo que hubiera pasado si aquella sustancia no hubiera funcionado a tiempo. Y sí, tranquilos, no me he olvidado de esa otra teoría que les mencioné hace rato. Pues bueno, esta consta que mediante muchos guiños, interpretaciones y detalles algo ocultos a simple vista en toda la película, muchas personas han planteado la idea de que en realidad el Dr. Goro Maki no solo terminó con su existencia y ya, antes de que Godzilla emergiera, ya que de hecho es posible que de alguna forma por la inmensa obsesión que desarrolló por el organismo, lograra unirse o fusionarse con Godzilla, para así ser parte de la gloriosa evolución de la forma de vida definitiva. Por ejemplo, el hecho de que Shin Godzilla decidiera específicamente atacar a Japón y específicamente desatar su máximo poder y destrucción en Tokio, lugar donde este vivió y permaneció bastante tiempo por su carrera, ya te hace sospechar. Además de una escena eliminada de la película, donde unos soldados revisaban restos dejados por el monstruo, ya que aquí se ven unos tétricos ojos humanos provenientes del interior de Godzilla. ¿Por qué este ser tendría algo tan específico y antinatural como eso? Y esto solo es la punta del iceberg, ya que si buscas por internet existen más posibles pruebas o guiños de que esto fue lo que posiblemente pasó en verdad. Y si le sumamos que supuestamente se anunció, o mejor dicho, se está planeando una especie de secuela de esta película, pues todo esto solo aumenta mucho más. ¿Será que allí veremos una continuación directa donde Godzilla logra liberarse de su petrificación y continúa evolucionando para mostrarnos todas esas fases que solo quedaron en bocetos o ideas descartadas? ¿Veremos a la humanidad finalmente ser devastada y perder frente a la nueva forma de vida suprema? ¿O de alguna forma la humanidad podrá una vez más ganarle a este ser? Bueno, por el momento aún no se sabe mucho sobre esto. Hasta incluso puede que al final nos hayan baiteado y luego lo cancelen, pero esperemos que no. Por lo que solo nos queda esperar que esta nueva supuesta película sea igual de buena o incluso mejor que esta, y ver lo que nos depara esta misteriosa y enigmática criatura.
Por lo que bueno, eso fue Shin Godzilla. Espero que les haya gustado este video. Comenten qué fue lo que más les gustó de esta película. Y también recuerda suscribirte y darle like si es que aún no lo estás, para ver más videos como este a futuro. Y quién sabe, tal vez al final del día sí somos más cercanos a los monstruos de lo que pensamos.